Actividades como la caza, la pesca, la tala comercial, las extracciones mineras, la construcción y el sobrevuelo estarán permitidas en los parques nacionales hasta el año 2020. Esta misma tarde, la mayoría absoluta del PP en el Senado ha aprobado la enmienda que amplía la moratoria existente. Los grupos de la oposición y los ecologistas han criticado las formas y el contenido de dicha enmienda, porque según ellos supedita la protección y la conservación de los parques nacionales a los intereses económicos de los propietarios de los terrenos situados en estas joyas de la naturaleza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En Castilla y León disfrutamos de dos parques nacionales, Guadarrama y los Picos de Europa. Esta modificación de la ley permitirá que se siga cazando en estos parajes. Hasta este momento, la fecha final de estas actividades era el año 2017, momento en el que el Gobierno hubiera tenido que compensar económicamente a los dueños de los terrenos afectados. Esta medida política no deja indiferente a nadie, por eso esta noche queremos que los principales implicados expresen su opinión. Nos acompaña esta noche José Ángel Arraz, buenas noches, director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León. Bienvenido. Bueno, la ley es estatal, en el caso de Picos de Europa y de Guadarrama hay una cogestión con otras comunidades autónomas, pero bueno, en primer lugar, su opinión de la ampliación de esta moratoria. No sé si para ustedes creen que la caza y la conservación pueden ir dadas de la mano o no, como dicen los ecologistas. Bueno, yo creo que esta modificación que se hace, esta enmienda que se hace, era necesaria, es necesaria. No significa que se vaya a cambiar el estatus que hay ahora mismo legal en los parques. En los parques sigue el estatus vigente, no está permitida la caza y la pesca deportiva. Sin embargo, en aquellos lugares, como ha sido nuestro parque de Picos de Europa, donde esta actividad se ha venido realizando de forma tradicional y donde había unos derechos adquiridos, mientras esos derechos no se indemnicen adecuadamente, la actividad debe continuar, porque de lo contrario estaríamos haciendo un expolio de ese derecho, ¿no? Y lo que se está haciendo ahora mismo es ampliar ese plazo porque no se ha indemnizado todavía ese derecho, ¿no? Y entendemos que eso era necesario hacerlo, porque de lo contrario estaríamos, pues, un derecho legítimo que tienen los propietarios de esos terrenos, los vecinos, se les estaría expoliando, ni siquiera expropiando, que lo puede permitir la ley. Santiago Iturmendi, buenas noches. Buenas noches. Presidente de la Federación de Caza de Castilla y León. Me imagino que una noticia de estas características a los cazadores pues les es positiva, porque ya había una fecha que era el 2017 como fecha final. ¿Qué supone para los cazadores el entrar en un parque nacional? Porque ya sabe que no siempre se entiende, que parece que el cazador es ecologista, cuando ustedes también defienden que a lo mejor los que también miran mucho por la naturaleza son ustedes. Nosotros evidentemente somos ecologistas, lo que no somos lógicamente también es anticazas. Yo lo que sí quiero decir es el tema de los parques nacionales, es el origen de esas joyas de la naturaleza, como muy bien habéis titulado al inicio del programa. Los artistas, los obreros de esos parques nacionales, los que han tallado esos parques nacionales, no son ni los ecologistas, ni los técnicos de la administración, ni los políticos. Esos parques nacionales, esas joyas de la naturaleza están hoy como están, y son susceptibles de ser declarados parques nacionales por obra y gracia de las personas que han vivido durante muchísimas generaciones en esas zonas y han tenido los aprovechamientos de madera, de pastos, de caza, de pesca, y han sabido milimetrar los usos y los aprovechamientos de forma que han conseguido llegar al siglo XXI con unos parajes dignos de ser declarados parques naturales. Pero es que ahora es cuando resulta que la gente cuestiona
esos aprovechamientos, cuando han sido realmente los que han generado esas joyas de la naturaleza. Bueno, pues si le parece, nuestro siguiente invitado puede hablar mucho de eso, porque es una de las personas que vive dentro de un parque nacional, en el caso de Antonio Mendoza. Muy buenas noches. Buenas noches. Es el alcalde de Oseja de Sajambre, dentro del corazón de Picos de Europa. Bueno, lo primero, gracias por venir hasta aquí. Esta comunidad es muy grande. Desde Valladolid hasta Oseja de Sajambre hay 231 kilómetros, 3 horas y media de viaje, otras 3 horas y media de vuelta. De verdad que le agradecemos que hoy esté aquí, pero nos parecía interesante que no solamente los políticos o los ecologistas o la gente que tiene conocimientos hable de ello, sino que la gente que vive todos los días allí dé su opinión y sobre todo que nos dé su versión de cómo ven que todavía se haya ampliado unos años más, hasta el año 2020, estas actividades, tanto cinegéticas como las que hemos ido comentando. ¿Qué le parece? Bueno, el presidente de la Federación ya dijo mucho de lo que yo debería decir, que tiene mucha razón. Nosotros nos parece que es dar patadón para adelante, es decir, vamos otra vez a prorrogar algo de lo que tenemos nosotros derecho y que parece que está siempre, entre comillas, a ver si alguien de alguna manera, con una expropiación o algo parecido, nos lo puede quitar. Nosotros creemos que son nuestros derechos. Cuando se hizo el Parque Nacional ese derecho ya estaba totalmente consolidado, no era algo que se acabara de hacer entonces. Y bueno, ya es el único recurso que nos queda, es el de la caza, porque ya la extracción de áridos ya fue prohibida, la extracción de madera ya fue prohibida, la pesca ya fue prohibida, ya solamente nos queda la caza y los pastos. Esperemos ya que algo de esto se pueda mantener, porque nosotros, efectivamente, nuestra economía municipal depende de todos esos recursos naturales que tenemos. Y a día de hoy nadie se ha puesto en contacto con nosotros para explicarnos cuál va a ser el criterio de indemnización que íbamos a tener o cómo iba a ser a partir de ahora. Simplemente nos están continuamente sacando que si el PRUG, que si la ley de parques, que todas las leyes sobre nosotros, y nadie nos deja, prácticamente no nos llevan a ningún foro donde podamos debatir con ellos y explicar nuestros problemas cotidianos. Bueno, también teníamos otro invitado más, un portavoz de Ecologistas en Acción, pero por distintas circunstancias y porque se encontraba en el Senado en el día de hoy, no ha podido estar presente, pero vamos a intentar que a lo largo del programa entre por teléfono para también preguntarle. Seguro que nuestros invitados tienen argumentos distintos de esta moratoria, pero antes les recordamos la situación actual de actividades en los parques nacionales y todo lo que ha sucedido esta tarde en el Senado tras la aprobación de esa enmienda. Los ecologistas, la oposición y la inmensa mayoría de los directores de los parques quieren poner límite a la caza en los parques nacionales. Una reforma que se hace sin tener en cuenta ni el consenso de los técnicos, de los expertos, de los directores de los parques, de los municipios. Este es un proyecto de ley peligroso. Peligroso para los parques nacionales, para su futuro, peligroso para la preservación de aquellos espacios que merecen un mayor nivel de protección. El Gobierno, sin embargo, propone alargar la moratoria y las actividades en los parques porque no disponen de los 300 millones de euros que serían necesarios para expropiar y compensar los cotos de caza. A nuestro entender, y contrariamente a lo que opinan ustedes, el proyecto de ley de parques nacionales es muy necesario y oportuno, pues, entre otras cuestiones, afronta uno de los problemas todavía sin resolver en nuestro sistema de parques: la necesidad de definir un modelo en el que todas las administraciones puedan desarrollar las competencias que constitucionalmente les corresponden. En cuanto a los parques de nuestra comunidad, Picos de Europa quiere frenar a los cazadores y Guadarrama no se pronuncia. Desde la Consejería de Fomento son optimistas. Estoy convencido que esa ley saldrá pues con el apoyo mayoritario y que recogerá esa compatibilidad de lo que es nuestra realidad con la conservación de nuestro medio ambiente. Esta reforma de ley aprobada en el Senado tendrá que pasar su último trámite en el Congreso, aunque todo apunta a que ya no habrá más modificaciones. Bueno, veremos qué es lo que sucede en el Congreso, pero vamos primero con lo que ha sucedido esta tarde. Y la primera pregunta que pongo encima de la mesa: ¿con esta decisión se pone por delante el interés de un particulares o de unos pocos al interés general y, en definitiva, la protección de los parques? Yo entiendo que no, justo al contrario. Lo que se ha puesto por delante ha sido el interés general.
vuelvo a insistir, no se puede expoliar un derecho. Es decir, cuando la sociedad pretende declarar un parque, debe contar con la población que está allí, debe contar con la gente que vive allí, con sus propietarios, y debe considerar los usos que así se están produciendo. Y si realmente se quieren adaptar a lo que dice una norma, lo que dice la ley de parques, pues se puede hacer, pero debe hacerse por los cauces oportunos. Y esos cauces, pues la propia ley indica que sean acuerdos voluntarios fundamentalmente. Si no se consiguieran esos acuerdos voluntarios, se podría recurrir excepcionalmente a expropiar un derecho, indemnizándole oportunamente, pero nunca al expolio, nunca a que ese derecho desaparezca sin que sea indemnizado el titular del mismo, porque eso lo que genera al final es crispación y rechazo de la población local hacia el parque. En ese sentido, esta nueva ley de parques pretende, entiendo que en esa línea se ha propuesto por el Gobierno, el incorporar más la participación de los municipios, de los vecinos, de los ciudadanos que viven en los pueblos en la gestión. En ese sentido, la reforma a nosotros nos parece acertada. Bueno, si os parece, ahora continuamos. Tenemos al teléfono al portavoz de Ecologistas en Acción, a Teo Overuber. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que creo que ha estado siguiendo en el Senado esta enmienda y esta reforma de la ley. En primer lugar, me gustaría saber su primera opinión sobre la aprobación de esta enmienda. Para ¿ustedes consideran que el Gobierno, y en este caso el Partido Popular, han cogido el camino más cómodo de ampliar esta moratoria hasta el año 2020? Bueno, el Partido Popular lo que ocurre es que no tiene voluntad de hacer cumplir la ley. Es decir, la ley establece claramente que la caza, aprovechamientos forestales con fines comerciales, la pesca, actividades mineras, etcétera, son actividades incompatibles que por lo tanto están prohibidas en los parques nacionales. Sin embargo, el Partido Popular lo que ha presentado es una enmienda, la 278, para mantener estas actividades. Primero fue una enmienda que lo mantenía sine die. Posteriormente ha sido una enmienda que lo prorroga hasta el 2020. Bueno, la realidad es que no existe esa voluntad política para cumplirlo. El Partido Popular se ha quedado hoy nuevamente solo defendiendo la enmienda 278 y solo aprobando esta ley de parques nacionales. Y esto se debe efectivamente a 3-4 particulares, especialmente el Parque Nacional de Cabañeros, y estamos hablando de Alejandro Aznar, de Mónica Oriol, de Alberto Alcocer y de Alberto Cortina, que tienen intereses muy concretos en Parque Nacional de Cabañeros con la caza. Y el Partido Popular, en lugar, en todo caso, de regularlo o de hablar de la caza en Cabañeros, mete una enmienda que afecta a todos los parques nacionales y a todas las actividades prohibidas o reguladas según los artículos 6 y 7 del proyecto de ley. Es decir, está matando moscas a cañonazos y lo que está haciendo es una ley que era mala antes que llegase al Senado, se está convirtiendo en una ley bomba contra los parques nacionales. Evidentemente hay que respetar a los propietarios y hay que respetar sus voluntades, sus usos. Y por eso la ley establece que mediante acuerdos voluntarios o mediante expropiaciones o indemnizaciones, en los parques nacionales no se está expropiando, por lo tanto siempre a efectos reales son indemnizaciones, pues hay que establecer mecanismos para acabar, eliminar estas actividades. Bueno, pues en lugar de ello se va en la dirección totalmente contraria. Solamente una pregunta más. ¿Hasta qué punto creen ustedes que se ponen en peligro los parques nacionales por la ampliación de esta moratoria? Pues los pone en peligro porque detener estas actividades prohibidas lo que hace es consentirlas, alargarles el plazo de vida, porque el Partido Popular no ha querido incorporar la mención específica de que los acuerdos voluntarios son para acabar, para eliminar con estas actividades, y esto afecta a todos los parques. Ya no solamente es que, por ejemplo, en el Parque Nacional de Guadarrama o en el de Monfragüe se vaya a seguir cazando, sino que incluso otras actividades existentes en la zona se van a mantener. Y además mucho nos tememos que dentro de 2, 3 o 4 años se establezca una nueva prórroga y se plantee a golpe de prórroga mantener sine die esta actividad. Pues muchísimas gracias por estar esta noche
aunque haya sido por teléfono con nosotros en Espacio Abierto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, esa es un poco la justificación, era uno de los puntos que teníamos aquí recogidos para analizar, el que critican, que parece que se está hablando de unos terratenientes. Es verdad que la situación de los parques de Castilla y León es bastante distinta al de Cabañeros, que se encuentra en Castilla de la Mancha, pero sobre todo consideran que se está buscando el beneficio de unos pocos en el perjuicio de la mayoría. Yo, ahondando un poquito en mi primera intervención, primero, tampoco estoy de acuerdo con el director general. Creo que es que no hay dinero para expropiar a las gentes que han generado esas joyas de la naturaleza. Es muy fácil decir lo que acaba de decir el representante de Ecologistas en Acción, pero es que la expropiación no habría dinero para pagarla. Pero aparte de eso, está el problema de todos estos aprovechamientos que son absolutamente necesarios desde el punto de vista técnico, yo creo, para mantener como están los actuales parques naturales. Creo que sin esos aprovechamientos no podrían tener esa calidad los ecosistemas que forman parte de los parques naturales como la que tienen. Respecto al tema político de 4 años, 3 años, 2 años, 5 años, lo que realmente yo creo es que hay que mantener lo que se ha demostrado a lo largo de los años que ha sido eficaz, que han sido unos aprovechamientos adecuados, adecuados a las densidades de animales, a las zonas de arbolado, etcétera, etcétera. Quiero decir que es muy fácil. A mí me parece que aquí hay un problema de demagogia. Decía el representante de Ecologistas en Acción que hay personas con intereses. Yo hace poco recuerdo, un año o 2 años, en relación con los accidentes de tráfico con los animales salvajes, se quejaba el director del Parque Nacional de Monfragüe, precisamente en unas declaraciones públicas, de que había tantos problemas de esto porque los cotos de alrededor del Parque Nacional de Monfragüe no cazaban lo suficiente. O sea, yo no sé cómo un director de un parque nacional puede echar la culpa a los cotos que hay alrededor del Parque Nacional cuando donde no se cazaba ni no se caza es dentro del Parque Nacional. Yo creo que la caza hay que verlo como una actividad de gestión y de aprovechamiento, como una cosa natural, y aunque tenga muy mala prensa y tenga mucha gente que no la comprende o que no la entiende, es absolutamente necesaria, como casi toda la clase científica reconoce, para mantener el equilibrio de los ecosistemas, y en eso creo. El alcalde de Oseja de Sejambre, que dice que la caza beneficia o que forma parte del ecosistema, es necesaria o que trae más perjuicios. Yo lo que digo es que yo, el representante de los ecologistas, yo no sé si alguna vez habrá ido a nuestra zona a saber cómo está gestionado aquel espacio, tanto con caza como con madera, con extracción de áridos. Yo creo que no ha ido a ver la joya de la naturaleza, cómo está ahora mismo. Sí que es verdad que la que ha sido la ministra, hace cosa de un mes o así, ha estado en nuestros municipios viendo cómo funciona aquello, y de ahí sale también parte de esta enmienda. Entonces me gustaría que, hombre, no me apetece mucho que vayan porque no es muy necesario, pero me gustaría que vieran un poco cómo funciona para que después opinen. De verdad que he visto la intervención y no ha dicho nada, con lo cual creo que tenemos bastante más razón el que el Partido Popular en este caso se ponga esa enmienda sobre la mesa, y con mayoría, que para eso le ha votado el Estado español. Todas las personas le han votado para eso, precisamente, para que tome decisiones, no para que vaya a hacer caso a lo que le diga este representante, que en principio no le veo demasiado capacitado para esto. ¿Qué beneficios tienen, por ejemplo, con la caza los ayuntamientos de Valdeón y de Oseja con el tema, con la caza? Bueno, nosotros tenemos unos cupos anuales que nos los adjudica la Junta de Castilla y León. Somos propietarios de esa caza, la vendemos en base a los censos que hay de caza y a los cupos que nos dan para poder cazar. Estamos hablando pues sobre 150.000 euros así al año entre los dos municipios, más todo lo que conlleva pues todas las pernoctaciones, todas las comidas, toda la cantidad de gente que visita nuestros municipios debido a eso precisamente, a la actividad cinegética. Pero no solo tenemos que basarnos en la actividad cinegética, la caza, la madera ya está prohibida. Nosotros ya no podemos extraer madera desde el año que se creó el Parque Nacional.
Y precisamente acabamos de perder un juicio con parques nacionales que no tenemos derecho a esa indemnización. Se nos ha pasado el plazo, se ha prescrito el plazo de presentar esa demanda que habíamos presentado. 6 años más se va a poder seguir haciendo esta actividad, la caza. ¿Va a haber un límite? Es decir, hablaba de que no temen que sea 4 como ellos pedían, que al final ahora sean 6, sino que parece que es un sine die, y lo que los ecologistas temen es que esto continúe por los siglos de los siglos, por decirlo de alguna manera, una expresión. Bueno, no tiene por qué ser así, podría ser un año. Es decir, esa es una fecha límite que se ha puesto y que marca un periodo para que las administraciones competentes puedan llegar a esos acuerdos voluntarios, ¿no? Y no se tiene por qué llegar a ese plazo límite, y si hubiera voluntad, que eso sí que es cierto, y la sociedad decidiera que ese dinero, en vez de emplearlo para otras cuestiones, que ahora pues tenemos que mirar también muy bien dónde invertimos cada euro, pues en vez de dedicarlo igual a otras cuestiones que pueden tener otra prioridad, se dedicaran a indemnizar esta actividad. Con un matiz, y yo esto creo que es importante aclararlo, ¿no? El modelo de parques nacionales es un modelo que nosotros, evidentemente, claro que asumimos, porque es un modelo asentado en España desde hace años. Nosotros somos gestores de 2 parques en este modelo que tenemos, con una normativa básica del Estado que luego gestionamos en las comunidades autónomas. Y donde los parques se decide homologarlos a nivel internacional. Esa homologación internacional de nuestros parques, que podemos hablar de parques nacionales homologados por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, y que nuestros parques estén en la misma categoría que los parques americanos o que los australianos o que los canadienses, conlleva el que haya esa ausencia de aprovechamientos comerciales, que no significa que en los parques no se esté cazando. En los parques se está cazando, pero no hay una caza comercial. Sí que hay controles poblacionales cuando son necesarios para mantener los equilibrios. Y no hay aprovechamientos comerciales de madera, pero sí que hay aprovechamientos de leñas para los vecinos, por ejemplo. Ese es un modelo. El modelo es opinable y podríamos opinar sobre él y hasta podríamos no estar de acuerdo, pero es el modelo que se ha dotado este país hace muchos años para gestionar sus parques nacionales. Y evidentemente creo que tenemos que respetarle y converger hacia él. Seguramente no sea el momento, yo estoy absolutamente de acuerdo, de gastarse 300 millones de euros en indemnizar esos derechos, que a veces son más por una cuestión estética, porque cuando deje de haber esa caza comercial, posiblemente, bueno, con casi toda seguridad, va a tener que seguir habiendo controles poblacionales, porque realmente determinadas poblaciones, como los ungulados, los ciervos, los corzos o los jabalíes, haya que controlarlos, porque si no van a afectar a otros hábitats de estos parques nacionales o a otras especies, también protegidas, como el urogallo, por ejemplo, ¿no? Nos queda muy poco tiempo, pero al margen de lo que escuchábamos que decían los ecologistas en acción y de sus quejas, existía, que ha salido constantemente esta tarde en el Senado, una carta de 11 de los directores de los parques nacionales. Es verdad que no estaban los directores de los parques de Picos de Europa y de Guadarrama. Una carta, quiero decir que es verdad que bueno, los codirectores creo que sí estaban, los codirectores de Cantabria y de Asturias sí que la firmaban, diciendo que esto podía hacer un daño de la imagen internacional de los parques y un golpe, digamos, sensible a la protección, creo que textualmente decían. Es verdad que los directores no son los ecologistas, yo creo que conocen muy bien el terreno. ¿Por qué creen que escriben esa carta, aunque no estén los directores de los parques de Castilla y León? Bueno, es la opinión de algunos directores, no de todos los directores conservadores. De 15, de los 15. Yo creo que no son 11 de los 15, creo que son menos de los 11 de los 15, pero bueno, no quiero ponerlo en entredicho siquiera. Y realmente lo que se está poniendo en cuestión es lo que yo acababa de explicar. El modelo de parques nacionales homologado con UICN conlleva a que en los parques no haya aprovechamientos y estos se tengan que indemnizar adecuadamente a través de acuerdos voluntarios.
Y mientras persistan esos aprovechamientos, pues estamos avanzando hacia esa homologación. De hecho, los parques ahora están homologados, lo que pasa es que están con esos periodos transitorios. Y bien, así han estado durante años, y así hay parques que están en otros lugares también del mundo. Y posiblemente porque el que lo ha escrito tendría que responder de lo que ha firmado. Entiendo que en esa línea se podría ir, porque evidentemente las actividades que van en contra y ponen en riesgo ahora mismo la conservación de los parques no se permiten, sean la caza o no sea la caza, es decir, que la caza que ahora se practica en Pico se practica porque no está poniendo en riesgo la conservación del parque, eso que quiero que quede claro. Es una cuestión también de homologación de un modelo con un modelo internacional, ¿no? Y tiene que quedar muy claro esta cuestión, porque a veces se está trasladando que la prohibición de la caza es porque la caza en sí es mala para el parque, cuando luego se prohíbe la actividad comercial y se sigue cazando como control, ¿de acuerdo? O sea, es una cuestión a veces más estética, de homologación. En los parques se hacen controles poblacionales que los hacen o los propios funcionarios o con apoyo de los vecinos, pero no viene alguien a pagar para cazar en un parque, que sea necesario cazar en un parque. Tenemos que ir cerrando. La cogestión entre tres comunidades es muy complicada. Me gustaría que no quedase en el tintero la preocupación que hay en la parte leonesa, en la de Castilla y León, porque claro, las reivindicaciones no pueden ser igual, la diversidad no es la misma. Y incluso yo a usted le he escuchado declaraciones criticando lo que se puede permitir en un sitio, no se puede permitir en la otra vertiente. Aclárenoslo. Bueno, es un parque que sí que es único, pero se podría dividir perfectamente en tres partes, porque la Comunidad de Castilla y León tiene una protección mucho mayor, ya que es donde están todas las especies protegidas, están en nuestros municipios. Con lo cual, toda actividad que se quiera ejercer va a estar prohibida prácticamente, cosa que en la zona asturiana y cántabra eso no va a pasar nunca. Ese es el mayor problema. ¿Y hay mayor permisividad, cree, en la vertiente asturiana y de Cantabria que aquí? Para nuestro entender, siempre. No hay más que ver. Ponga algún ejemplo. Hombre, no hay más que ver el número de visitantes que hay en cada comunidad. Bueno, eso se va a arreglar con el dinero que va a llegar y... No se va a arreglar porque... Hay un problema en la gestión del Parque Picos, que quizá el alcalde lo conoce bien, ¿no? Y es que nuestros dos municipios, Oseja de Sagambre y Valdeón, aportan el 100% de su superficie al Parque Nacional, mientras que los municipios cántabros y los asturianos no, aportan una parte solamente y pueden realizar determinados tipos de actividades fuera de lo que es el territorio del parque, mientras que esa singularidad que es única en la red de parques del 100% de un municipio dentro del parque conlleva a que haya ciertas tensiones porque hay muchos núcleos de población y todos los pueblos dentro, y eso choca mucho con el modelo de parques. Santiago, nos tenemos que despedir. No sé si quiere añadir yo alguna solo cosa quería más. apuntar una cosa, que me parece que esto es demagogia, que el no cazar en los parques naturales no sé a dónde nos va a llevar, porque además es simplemente el no cazar para la foto, porque luego hay que hacer, como decía el director general, un control poblacional que también es caza, que nos va a costar dinero porque lo vamos a tener que hacer con la guardería o tal, o sea que ahora que nos proporciona dinero lo vamos a pasar a unos controles poblacionales que al fin y al cabo son caza, que nos van a costar dinero. ¿Y a dónde van a ir esos parques naturales en cuanto a condiciones? Al cesar esos aprovechamientos, que la única razón que hay es quitar el aprovechamiento económico y dejar solamente para la foto, para que seamos los parques nacionales como Yellowstone y tengamos al oso yogi, vamos, o sea, quiero decir, esa es un poco la filosofía de la norma de parques naturales, pero no realmente la de mejorar la gestión y los ecosistemas, para mi gusto. Nos tenemos que ir. La última palabra para el alcalde de Oseja de Sagambre, que le hemos hecho hacer hoy 500 kilómetros. Bueno, yo espero que lo primero que sepamos es la cuantía de la indemnización que nos quieren dar, tampoco la sabemos, no sé que estemos equivocados, porque ya en Asturias se hizo una indemnización y fue muy grande en cuanto a la caza. En el año 2005 ya se pagaron, por alrededor de unas 2.000 hectáreas, se pagaron 2,5 millones de euros, para solo quitar la caza del rebeco.
Nosotros entre Sajambre y Valdeón tenemos alrededor de unas 24.000 hectáreas y deberíamos de quitar la caza del rebeco, del corzo, del ciervo, del jabalí, del lobo. No sé, eso, cuantificar eso me parece una auténtica barbaridad. Y bueno, habría que ver un poco cómo... Ahora es lo que sobra, ahora lo que sobra es dinero, el gobierno es lo que tiene, dinero. Lo estoy viendo, sí. Muchísimas gracias a los tres por estar esta noche aquí. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por seguirnos. Estaremos muy pendientes de lo que sucede finalmente en el Congreso, pero parece que se va a prorrogar esa moratoria para seguir cazando hasta el año 2020. Espacio Abierto vuelve el próximo miércoles. Hasta entonces.